Universidad del Centro del Bajío. Primero A. Licenciatura en Pedagogía. Materia: Historia General de la Educación. Asesor: Profesor Sergio Malagón Aguilar. Tema: Roma y la Pedagogía de la Humanitas. Integrantes del equipo: María del Carmen, Brenda Michel, Wendy Guillermina y Roberto Alejandro. En esta presentación trataremos el tema de Roma y la Pedagogía de la Humanitas. Nuestro objetivo fundamental es mostrar las principales aportaciones de la educación de la antigua Roma. Empecemos por definir el concepto de humanitas. Humanitas es la filosofía de la educación romana. Se refiere a la idea romana de una cultura humanista. Para tener un marco de referencia, veamos un comparativo de las culturas griega y romana. Primeramente tenemos que la humanitas romana es el equivalente en educación a la paideia griega. Los griegos daban gran importancia al intelectualismo y a las ideas. En cambio, los romanos se enfocaban en la formación moral y práctica. Los griegos rendían culto a la belleza en sí misma, en tanto que los romanos educaban en el arte de la oratoria con el fin de persuadir y convencer. Los griegos dieron al mundo grandes creaciones artísticas. Los romanos, por su parte, desarrollaron el derecho, reglamentaron la vida civil y política. En Grecia surgieron grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. En Roma tuvieron también grandes exponentes como Cicerón, Séneca, Plutarco y su principal pedagogo, Quintiliano, para quien lo más importante era la educación en la oratoria. Oratoria romana. La oratoria es el arte de hablar ante un auditorio con el fin de agradarle y convencer en algún sentido. El orador es quien elabora y pronuncia un discurso. En Roma destacaron dos grandes oradores, Cicerón y Quintiliano. Sus ideas principales, los discursos se preparaban, que cualquier persona con trabajo y experiencia podría ser un buen orador. También un buen orador no solamente debe de ser dueño de su discurso, sino también debe de saber gestionar las circunstancias en las que las pronuncia. Tenían que llevar una base cultural, filosófica e histórica. Formación del joven romano. La educación iniciaba a través de la familia, con una gran influencia de parte de la madre. La formación del joven iniciaba a partir de los 16 años. Se les inculcaban bases de la vida social y política. Derecho romano. Como el origen del derecho actual, el derecho romano es uno de los más importantes cuerpos de la legislación de la humanidad y sin duda alguna el primero de Occidente. El derecho romano es una compilación de leyes, tratados y normativas que se fueron estableciendo en diferentes épocas de la historia antigua Roma, compilación en la cual evoluciona en una gran medida la legislación actual sobre numerosas temáticas sociales, penales, civiles, económicas y tributarias. Los romanos fueron una de las primeras civilizaciones que organizaron la clasificación de manera ordenada las diferentes legislaciones que existen en su sociedad. La educación en la antigua Roma, desde los últimos siglos de la República Romana, era un mecanismo vinculado a la élite social, que proporcionaba a sus hijos una educación al modo griego. El pedagogos, palabra griega de la deriva de la actual, pedagogo, era el esclavo que conducía al niño a la escuela. En la primera enseñanza, el nutritor era el responsable de enseñar al niño a leer y de su educación hasta la pubertad. Debía dirigirse a su padre llamándole domine, señor. La escuela estaba regida por el calendario religioso. Las clases se daban por las mañanas y era mixta hasta los 12 años. La siguiente etapa de la educación tenía lugar en el gymnasium o palestra. En Oriente, las principales materias eran la lengua griega, las obras de Homero, retórica, filosofía, música y deporte, mientras que la epigrafía pública se tallaba en piedra o fijaba a los monumentos con letras de bronce, o se trazaba mediante incisiones en placas de plomo. La escritura de todo tipo de documentos se realizaba generalmente con tinta sobre papiro, posteriormente sobre pergamino. En la redacción definitiva que se deseaba conservar, en algunos casos con incisiones sobre marfil.
Las anotaciones y comunicaciones cotidianas y el aprendizaje se realizaba con incisiones sobre fragmentos de cerámica. La escritura cursiva romana podría entenderse como la mayúscula y minúscula de nuestro lenguaje diario, aunque cambian un poco del antiguo lenguaje hasta sus actuales estados. Lucio Anneo Séneca, conocido como Séneca el Joven, para distinguirlo de su padre, fue filósofo, político, orador y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moralista. Marcos Tulio Cicero, conocido como Cicerón, fue jurista, político, filósofo, escritor y orador romano, nacido en Italia un 3 de enero del año 106 a.C., considerado uno de los más grandes retóricos de prosa en latín de la República Romana. Lucio Maestro Plutarco, también conocido como Plutarco de Queronea, fue historiador, biógrafo y filósofo moralista griego, con ciudadanía romana. Marco Fabio Quintiliano, mejor conocido como Quintiliano, fue un célebre abogado, un retórico y el principal pedagogo hispanorromano, nacido en España en el año 35 después de Cristo. Fue alumno de Palemón y Servilio, maestro de Tácito, Plinio el Joven y Juvenal. Quintiliano, siguiendo a Cicerón, concibe la retórica como el arte del saber y la ofrece como base sólida para la educación liberal. Conclusión. Las aportaciones de la cultura y educación romana van desde el sentido práctico de la enseñanza y la formación del buen ciudadano, y pasando por la importancia de la oratoria hasta la creación del derecho romano y sus reglas de moralidad y virtud.